Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Estas son las plataformas Amorquesana y elige de nuevo dos portales de luz. Sí, adelante, Claret. Thank you, Yuki. Well, welcome everyone again joining to two different portals to joining on health. Trabajamos con el único propósito de difundir la palabra de nuestro hermano mayor y maestro universal, Jesús el Cristo. We're working together with the only purpose to hear and spread the voice of our bigger brother, our Master Jesus. Esto, por supuesto, en un curso de milagros. This, of course, in a course of miracle. Y hoy tenemos la dicha de tener a nuestra hermana, amada hermana y maestra, Cay Villars. And today we have the real pleasure to have our Master Cay. Así que Cay, bienvenida, amada maestra. Te amo infinitamente. La sala y el micrófono son tuyos. So welcome, Cay, our lovely master. And well, the room and the microphones are yours. Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos todos, compañeros. Thank you for this beautiful invitation, Yuki. Gracias por esta hermosa invitación, Yuki. There's so much joy and love of talking about Jesus. Hay tanto amor y gozo al hablar de Jesús. And I have to laugh because I've told many people I did not want to talk to Jesus. Y me tengo que reír de a veces encontrar tantas personas que quizás no quieren hablar de Jesús. I didn't want to talk about Jesus. Y yo quiero hablar de Jesús. And I certainly wasn't very enthusiastic about hearing what he had to say at first. Y estaba con mucho entusiasmo de escuchar lo que tenía para decir al principio. But my gratitude is so deep to have this deep relationship collaboration with him. Y siento gran gratitud al tener esta profunda relación que tengo con Jesús. And this is a collaboration that he is inviting every Course in Miracles to have a one-on-one with Jesus. Y es un trabajo, es una colaboración que Jesús nos invita a que vayamos uno a uno a través del curso de milagros a estar con él. To hear his voice, A escuchar su voz, to speak his voice, de hablar su voz and to do everything he asks us to do and follow it. y hacer todo lo que nos pide que hagamos y seguirlo. And at first, it doesn't feel like it's going to be a happy thing to hear and follow the voice. No, feliz. Y al principio a veces pensamos que no va a ser algo feliz seguir lo que y escuchar su voz y hacer lo que nos pide que hagamos. And it's exactly A Course in Miracles. Everything in that book is true. Y es exacto lo que dice el curso de milagros. Todo lo que dice el curso de milagros, ese libro del curso de milagros es verdad. So we're here to talk about how we're going to have everyone can have a direct experience that every line is true. Y estamos aquí para hablar de cómo tener esa experiencia de que cada línea de lo que nos dice es verdad. And what I didn't realize in the beginning is how important having a collaboration with him to guide every miracle, how essential that is to atonement. Y para darnos cuenta de lo importante que es escucharlo para que nos guíe en cada milagro
y cómo ese es el trabajo de colaboración con él. and how following him is accepting miracles when you follow him. Y cómo seguirlo a él es aceptar a los milagros. And it builds the trust that you will need to work with him directly one-on-one for him to coach you to miracles. Y cómo se va construyendo la confianza de que uno a uno lo vamos escuchando y vamos construyendo esa confianza para tener los milagros. And through that coaching and following him, Y a través de ese coaching que nos da Jesús al seguirlo, I realized that to hear that voice is to listen to the song of infinite. y al escucharlo, me di cuenta que es escuchar al Hijo que pertenece a ese infinito. And that's, as your mind purifies, you can have that experience too. If you haven't already had that experience, it's highly recommended. Y si hasta ahora no has tenido esa experiencia, la recomiendo al. That's all he's calling you to, is the song of celebration within. Y es todo lo que Él nos pide que hagamos. Es la canción de la celebración con Él. But you have to know that everyone, there is no exceptions to who can hear that voice. Y es importante saber que cada uno, todos y cada uno podemos escuchar esa voz. It's your decision whether you're going to hear it or not. Es tu decisión si decides escucharla o no. Because it's your voice. Porque es tu propia voz. It comes through as Jesus because we're so afraid of ourselves at first. Y viene a través de ti, nos las da Jesús, pero viene a través de nosotros y tenemos a veces tanto miedo a escucharlo al principio. And you can hear him with 100% clarity if you choose to. Y lo puedes escuchar con 100% claridad si así lo eliges. Okay, the biggest challenge is the subconscious, below the level of awareness choice not to hear him. Y el mayor challenge es que es lo que tenemos en la mente subconsciente que nos hace no escucharlo. It's the biggest obstacle. Es el mayor obstáculo. But if you are willing, like he says, if you are willing to listen deeply, he will lead you home. Pero si estás abierto y dispuesto a escucharlo, Jesús te va a llevar a casa. The biggest impediment to spiritual awakening, El mayor impedimento del despertar espiritual es, I can laugh now, but it wasn't so funny in the middle. puedo reírme ahora, pero no fue tan gracioso cuando comencé a hacerlo. Is the biggest obstacle is the hidden desire not to wake up. El mayor obstáculo es el deseo oculto que mantenemos de no querer escucharlo. So de no he querer says, despertar. in A Course in Miracles, I must follow me. I'm the one to tell you which miracles to perform. Y Él nos dice en el curso de milagros claramente que yo te voy a guiar y yo te voy a decir cuáles son los milagros que debemos hacer. Like, that is like a line that's this long in A Course in Miracles, and it is paramount to A Course in Miracles. Y es una línea así de corta del curso de milagros y es de lo que se trata todo el curso del libro completo. So I'm going to talk to you a little bit about why. Y voy a hablar un poco del por qué. Well, first of all, he's the reflection in our mind that it's possible to transcend the hell of the world, first of all. Lo primero es que podríamos darnos cuenta de que podemos trascender la mente para poder sanar el mundo. Tenemos Like esa I see that, I was looking this week, it's very touching in my heart. He estado viendo en esta semana y me ha tocado directamente al corazón.
Because I saw he's the most important, that voice is the most important thing to me in this world. porque me di cuenta de que su voz es lo más importante para mí en este mundo. And to have that relationship where he tells me everything, it's inexpressible. It's so valuable. Y tener esa guía de escuchar su voz directamente para absolutamente todo, no sé cómo expresarlo, no, es invaluable. So I'm going to see if this will work and try to show you a little PowerPoint presentation. Y voy a ver cómo esto funciona y les voy a enseñar una pequeña presentación en PowerPoint. We'll see if this will work. Veamos si Okay. funciona. Okay. Now, we start out with infinite light. That's you. Comencemos con la luz infinita. Eso eres tú. Your true identity. Tu verdadera identidad. That's God is infinite light, which is joy. Es Dios, es tu luz infinita, que es gozo. And then I'd read in A Course in Miracles about supreme happiness and go, Jesus, where is that? Can you repeat, Cay? Sorry? I would read in the Course in Miracles about supreme happiness and go, well, where's the supreme happiness, Jesus? Y puedo leer en el curso de milagros que decidimos suprimir la felicidad y le pregunto a Jesús, ¿dónde está dónde está eso? It is buried under a ton of no's to infinite light. Y está debajo, ese deseo de suprimir la felicidad está debajo de un montón de deseos para ocultar la luz. Okay, so if you notice the holy instant, this is an important thing to see, the holy instant. Y esto es algo importante de darse cuenta para el momento, para el instante santo. Because when you notice that there's something infinite, unchanging. Porque cuando te das cuenta, puedes experimentar que hay algo infinito y que no cambia. That if you do lesson 44, lesson 189, it will help you see this. Si vas haciendo todas las lecciones desde la 44 hasta la 99, te puedes dar cuenta de que es así. That it's called the holy instant because you can only tolerate it for about an instant. Y es llamado el instante santo porque lo podemos tolerar solo por un instante. Because it only takes an instant for you to recognize infinite. Y en realidad es porque solo necesitamos un instante para reconocer el infinito. But the ego goes, I got something else to do besides infinite, so I'm going to play like I'm little. Pero el ego juega a tratar de ocultar ese instante santo y So let's learn about that and see how that happens, if this works. el Okay. ego empieza a que nos preocupemos por otras cosas. Okay, so this is how there is a secret wish, a secret desire to say no to infinite love. Entonces esto es como tenemos un deseo de ocultar y para no experimentar el amor infinito. But we call this the diagram of the burbuja del sueño loco. Y esto es lo que llamamos el diagrama de la burbuja del sueño loco. Okay, this is the crazy dream bubble. Esta es la burbuja del sueño loco. So Jesus says we're crazy, so let's find out how we're making ourselves crazy. Entonces Jesús nos dice que estamos locos y vamos a entender qué es lo que nos hace locos. So to fall into the dream, you need a desire for something other than light. Para poder estar en ese sueño loco es porque tenemos un deseo por algo distinto a ser la luz que somos. Okay, so this is the start of the dream bubble. Entonces este es el comienzo de la burbuja del sueño.
Okay, so it's like a little pretend. You see, all the white is light, but I'm going to pretend like I'm little. I'm a little bubble. Ok. Entonces, imaginemos que todo lo blanco es la luz, pero hay un pequeño deseo en nosotros de voy a fingir que soy pequeño, I'm que a, soy una I'm pequeña burbuja. I'm going to have a little bubble and delude myself. Voy a ser una pequeña burbuja y voy a diluirme a mí mismo. And I'm going to forget that I made this bubble. Y me voy a olvidar de que yo mismo hice esta burbuja. And I'm going to forget how much I absolutely love living in this bubble of delusion. Y voy a olvidar cuánto deseo estar en esta burbuja de la ilusión. So all this energy, you can see this little gray pipe down here, is flowing into inside the dream bubble. Y podemos ver toda esa parte gris de cómo se va mezclando y nos va confundiendo en esa burbuja del sueño. Okay? And now just remember, this is important. This first layer, we could call it layers to hide from ourselves. Desire is the beginning of the bubble. Lo podemos llamar capas y esta primera capa es la capa del deseo de vivir en la burbuja. Okay? And this is where Jesus becomes your big friend. Y aquí es donde Jesús se convierte en tu mejor amigo. He can bring your mind to the start of that dream bubble and help you get a miracle right there, right at desire. Porque Jesús te puede llevar al donde se originó ese deseo y así te puede llevar a que puedas tener el milagro en la causa, en ese origen. But until I started working with Jesus, I did not realize how much I did not want to heal those desires. I did not want a single miracle. Pero para poder comenzar a trabajar con Jesús tenemos que darnos cuenta cuánto deseo no deshacer esos, cuánto deseo mantenerme en esa burbuja y negar la luz. Okay. All right, so what happens is out of desire comes thoughts and feelings and emotions. Entonces en esa segunda capa voy generando pensamientos, creencias, emociones y sentimientos. And focus. Y es en lo que me enfoco. Okay, so consciousness is choosing. This is the miscreation of consciousness, the tiny mad idea, this bubble. Y es cuando creo esta conciencia donde tengo esa identificación con este sueño de la burbuja. Okay, and all the stories we tell is part of that. We tell all the stories about ourselves. We're anything other than this white light. Y nos decimos todas estas historias a nosotros mismos, que somos todo esto menos la luz blanca. Okay, and what's humbling is when he was showing me how much I like all this stuff in the pink zone. Y todo esto que nos hace temblar, que nos hace tambalear, perdón, es lo que está en ese círculo rosado, en la zona rosada. So he gave me this bubble. He showed me how the miscreation. You got desires, then you got thoughts. Entonces Jesús me enseña cómo está esa mala creación, donde están todos esos pensamientos, creencias. Okay, I give everything the meaning. You start giving meaning to everything right there. Y empezamos a darle significado a todo lo que vemos ahí. Okay. And then emotions come out of that. Emotions come out of what you're focusing on and the beliefs that are rising up in the pink zone. Y entonces vienen todas las emociones que vienen dadas por lo que pensamos y las creencias que tenemos de la zona rosada. Okay, and that dives deeper into this light green zone, which is false perception.
Y eso nos lleva a un lugar más profundo, que es esta parte verde del centro, que nos lleva a la mala percepción. Okay? This is literally your sensory experience, your what you see, what you hear. All of that is deep in the bubble. Y esto es literalmente todo lo que vemos y escuchamos, que nos lleva a la parte profunda del sueño, de la burbuja del sueño. And the ego's going, but Jesus, I feel it, so it must be real. Y el ego comienza a decirle a Jesús, pero Jesús, yo lo siento, debe ser real. So what happens is we get addicted to to hiding down in this sensory experience and getting pleasure down here. Y entonces vamos como cavando profundo y vamos teniendo todas estas emociones y para darnos esta percepción errónea. Okay? But there are so many, it starts a desire like a root of a tree. Y ese origen del deseo es como las raíces de un árbol. Okay? And then it branches out into the leaves of desire, the leaves of beliefs and thoughts and focus, all these millions of leaves out here. Y las ramas y las hojas son como todas estas percepciones, malas percepciones, emociones, pensamientos. Okay, and all these desires generate all kinds of thoughts and all kinds of feelings and all kinds of emotions. Y todos esos deseos de todas esas raíces van generando un montón de pensamientos, historias y emociones. And all kinds of interpretations. Y todo tipo de interpretaciones. That is why you need Jesus, this light over here in the left-hand corner. Y por eso es que necesitamos esa luz de Jesús, como lo señalamos aquí en la esquina inferior izquierda, To help you out of the weeds of all the leaves. para ayudarnos a ir directo al deseo y pasar a través de todas esas hojas. I am never upset for the reason I think means you're always in the leaves thinking you know. Cuando leemos el ejercicio que dice que nunca estás molesto por la razón que crees, es porque estás en las hojas. So here's a secret: when you develop the relationship with Him, Entonces aquí hay un secreto de que cuando desarrollamos la relación con Jesús, He's going to take you right to the desire. And that's where the miracle is. Él te va a llevar a la raíz del deseo y ahí es donde está el verdadero milagro. The challenge is the ego likes fighting Jesus so much it doesn't want to see the desire, the wish for a dream bubble of hell. That's the problem. El reto está en que al ego le gusta pelear con Jesús, no escucharlo y quedarse en donde están las hojas. But in your willingness, you go to that voice for wholeness, and it's going to bring you right to these desires. It's going to move you where the miracle can happen. Pero en tu voluntad está decidir que puedas ir a la raíz del deseo para que el milagro pueda suceder. So it's all described in A Course in Miracles, how to do this with Jesus. Y está todo descrito en el curso de milagros, cómo hacer esto con Jesús. But we have like a little worksheet, a miracle worksheet that outlines exactly here's how you talk to Jesus and get Him to help you with a miracle to clear these desires for hell. Y hay un proceso que te da la estructura de cómo exactamente ir yendo a la raíz del deseo para que puedas tener los milagros. Okay. So you can, if you want that worksheet, you can text me or, somehow get hooked up so that we can send that to you. Y si quieren ver una hoja donde está todo el proceso explicado, toda la estructura explicado, pueden escribirme o contactarme y yo se las puedo enviar perfectamente. Okay. So you can talk to Jesus. Anyone can do it. It's like, how come? Tú puedes hablar con Jesús. Todos podemos hacerlo. Y a veces nos preguntamos, ¿pero cómo? You can see desires. The reason we don't hear them is we desire not to.
Puedes ver la raíz de los deseos. La única razón por la que no lo haces es porque decides no hacerlo. Now, how did Jesus teach me that? Entonces, ¿cómo Jesús me enseña esto? Okay, well, by following him following a lot and doing what he asked me to do, and forgiving a lot. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Escuchándolo siempre, escuchándolo mucho y siguiéndolo mucho. And then I realized by contemplating on the holy instant, Entonces me doy cuenta que contemplándolo en el instante santo, which is very valuable, lo que es muy valioso, that if I wasn't experiencing the peace of the holy instant, then I had a desire not to have that peace. que si no estoy experimentando la paz de ese instante santo es porque estoy teniendo el deseo de negarme esa paz. So within a few months, I was just contemplating. I don't know what I was doing. All of a sudden, I started typing. That's what happened. Entonces, después de unos meses, me di cuenta, bueno, en realidad no sé qué es lo que estaba haciendo y comencé a escribir. And I was typing what I was hearing, and I showed it to a Course in Miracles student. Y entonces empecé a escribir lo que estaba escuchando y se lo enseñé a un estudiante del curso de milagros. And she said, well, oh, that's really interesting. Where's chapter 2? Entonces ella me dijo, esto está muy interesante, está relacionado al capítulo. I mean, I don't think at that time I was consciously aware of hearing Jesus, but I just thought, okay, there must be a chapter 2. Y entonces dije, bueno, no sé, esto me lo está no sé si lo estoy escuchando exactamente de Jesús, pero sí puede ser algo del capítulo 2. And somehow that evolved into a direct conversation with Jesus. Y de alguna manera eso evolucionó a una conversación directa con Jesús. I know he'd been talking to me for a long time, and I had been following him, but I can see that I wasn't conversing with him back and forth before this. Y estuve varios meses, o sea, ya tenía bastante tiempo siguiéndolo y escuchándolo, pero no estaba realmente teniendo una conversación donde escuchaba y le hablaba a él. It's not exactly a conversation. It's more like, let me show you where you're wrong. That's No es exactamente una conversación, es más como déjame enseñarte dónde estás equivocado. So then he had me go out to A Course in Miracles, and he goes, okay, write down a bunch of you believes. I searched the course, you believe. Entonces Dani me dijo, ve escribiendo más allá todas las creencias, todas tus creencias. You know, and I was starting to kind of talk to him and asking him about upsets and things like that. Y le comencé a preguntar en relación a cosas que me molestaban y cosas por el estilo. And I'm thinking, oh, I've been forgiven a lot, until he took all those beliefs from A Course in Miracles and showed me how every one of them was a desire for something other than God. Y fui preguntándole por cada uno de esos deseos que me iba indicando el curso de milagros que tenía. Y fui haciendo una guía para todos los que estaban en el libro. And then, of course, I knew he was right. He showed me, the desire for control and out of control and the desire to fight. Y resulta que Jesús estaba en lo correcto. Me fue enseñando el deseo del control y todo el resto de los deseos que estaba experimentando. But the whole point of me writing all that is I would go back and forth with him. Do you want a period? Am I saying the right thing, Jesus? Do you see? It was a way he was teaching me to talk with him and get clear on his guidance. Y todo este trabajo de escribirlo y corregir si había un punto o no, y todo esto me hizo evolucionar a esa conversación con Jesús y poder escuchar mucho mejor su guía. And then, boy, that's when we call it, around here at the center, we call it straight talking Jesus. Y esto es lo que llamamos aquí en el centro una conversación directa con Jesús.
I'm going to have Lena in a few minutes talk about straight talking Jesus because she's starting to do straight talking Jesus too. Voy a dejar a Lynn en un momento para hablar de su experiencia porque también habla directamente con Jesús. So everything we do at the center is to support course students who want to talk to him and help be guided to miracles by Jesus. Todo lo que hacemos en el centro es poder darnos cuenta cuáles son las obstrucciones que tenemos para que podamos tener esa conversación directa con Jesús. Okay? That's our point. He is going direct with Course in Miracles students. I wrote all this down. It's called Jesus, a New Covenant. You can read that or just join the light circles and start talking to them. That's what they're for. Y podemos hacerlo de muchas maneras. Está el libro que escribí que es llamado Un Curso de Milagros Covenant, o si no, simplemente pueden unirse a los círculos de luz y empezar a escuchar a Jesús todas las noches. Because here's the humbling thing about desires. Like he showed me 80 of them. Porque aquí hay una de las cosas que nos confunden de los deseos y yo he escrito 80 de ellos. But it takes a lot of looking. There are 500 of those things in A Course in Miracles. Pero eso toma, o sea, hay mucho que ver. Hay más de 500 en el Curso de Milagros. So you can start talking to him. Start talking to him now. Jesus, will you help me see every hidden desire for hell in my mind? Y comienzo a hablar con él y le pregunto, Jesús, ¿vas a llevarme a ver todos los deseos que tengo que ver para sanar mi mente? But the biggest challenge is that the play is that we like the dream bubble better than we like talking to this one. Y el mayor reto es que nos gusta más vivir la burbuja del sueño que hablar con Jesús. Okay. So it's humbling, but who is going to be better at helping us through this big fat... Oh, that was a crash. Who's going to be better at helping us through this book? ¿Quién puede ser mejor para guiarnos que a través de este libro? Than Jesus. Que Jesús. The whole point of the book, that's what he's saying in A New Covenant, talk to me. Talk to me. Todo el libro, y es lo que está explícito en el libro del Nuevo Covenant, es que habla conmigo. Because somehow, I don't know why, there's some kind of belief out there that you can't hear him or, he's going to talk to you in symbols. Porque de alguna manera, no sé cómo, se empezó a creer que él no va a hablar conmigo o va a hablar conmigo a través de símbolos. He will at first. He'll talk to you any way he can get to you. Al principio él te va a hablar a través de cualquier manera que pueda hacerlo. But look, when you need straight talking Jesus, it gets you the fastest way to a desire. Here, look at this. This is where you're wrong. Pero cuando decides y estás abierto a hablar directamente con él, Jesús te va a hablar directa y abiertamente y claramente y te va a decir, mira, aquí es lo que tienes que ver y aquí es donde te estás equivocando. Look, you're a happy learner. When he'd start telling me where I'm wrong and I would laugh because I knew he's right. Y cuando lo escuché la primera vez me dijo, corrige esto, me empecé a reír porque sabía que él estaba en lo cierto. Okay, and after it just, if you practice, it takes every day. It takes a lot of looking to release these. Y hay mucho que ver para liberar todos estos deseos. Because we think, as he says in A Course, that the ego is our friend. Porque tenemos la creencia, y lo dice en el curso, que creemos que el ego es nuestro amigo. No, the ego wants to kill you. Pero no, el ego quiere matarte. Okay, it wants to kill you. Look, this says,
confiance in me. Is that correct? What does that say? Confía en mí. Confía en Confía mí. en mí. Okay, that's the El ego ego. diciendo confía en mí. You cannot make a friend of it. Pero no puedes hacerte amigo de él. That dream bubble is trying to eat you alive and kill you. Esa burbuja de sueño te va a comer vivo y matarte. Every time you don't follow, you're trusting the shark. Cada vez que no confías en ese Okay. tiburón. Look, you need to be doing this. Okay, let him help you. Necesitas estar haciendo esto, permitir que Jesús te ayude. And talking to him directly. That is the purpose of the course, for you to have a direct conversation with him and collaborate with him. Y empezar a hablar directamente con él. Y ese es But el he- propósito del curso, hablar directamente. So the way you're going to do that is you're going to start joining with your brother to hear the voice. When you come with your brother, it helps you hear the voice better. Y la manera de hacerlo es unirte a tu hermano, a escuchar la voz. Y escucharlo con tu hermano te va a ayudar a escuchar la voz mejor. And then you talk to Jesus, you listen, and then you say what Jesus tells you. That's what the light circles are for. Y vas a unirte a tu hermano y vas a escuchar la voz de Jesús. Para eso son los círculos de luz. It's like the ego goes, I can't talk Jesus. You must learn to talk Jesus. That's your function. Y el ego te puede decir que tú no puedes escuchar la voz de Jesús, pero claro que puedes escuchar la voz de Jesús. Esa es tu única función. So twice a day you can get together and he'll show you where you're wrong. Y 2 veces al día puedes unirte y Jesús te va a enseñar dónde te estás equivocando. But you're worth it. You're holy. You're everything God gave you. Porque eres la totalidad, eres santo, eres todo lo que eres tal y como Dios te creó. But, it's like, well, we'll do it for a while, but, this is what we want to do. We want to toe dip divinity. We want to stick our little toe in. Pero entonces empezamos a decir, bueno, voy a entrar, pero no tanto, y esto es lo que queremos hacer, como que tocarlo un poco nada más. Look, you want to get on the God rocket. You want to get on the rocket ship of God. Pero What en happened? realidad quieres y puedes montarte como en un cohete para hacerlo rápido. Puedes tomar un cohete y experimentar a Dios. Go, go. Go, go, go. We go. Go. Vamos. Vamos. Todos juntos. Okay? And that happens by joining with your brother every time you're upset. Y eso sucede uniéndote a tu hermano cada vez que estés molesto. Jesus says joining 400 times in A Course in Miracles. Jesús dice, únete 400 veces en el curso de milagros. Because what is the ego? Porque ¿dónde está el ego? It's a story of saying I'm separate and alone. El ego está en la historia que nos inventamos de que estoy separado y estoy solo. But when you join with your brother in a specific means with Jesus to look, that's a rocket ship to a miracle. Pero cuando te unes a tu hermano con el único propósito de escuchar a Jesús, es un cohete a obtener el milagro. But the ego is going to, I don't need to join. I can go do this by myself in my room. And it hides to stay separate. Pero el ego comienza a decirte, esto no necesito unirme, puedo ir a hacerlo yo solo en mi cuarto. Y es la manera de continuar con la separación. That's the loco one. Esa es la parte, el loco. Okay. All right. You're going to meditate with the devil.
estás yendo a meditar con el diablo. All right. You want to come back over here. You want to call your brother up. That's why we have Joining Express, trying to get a schedule of beings that will join any time of day to go, let's look and see with Jesus. Y para eso están lo que llamamos unirnos de manera express, para que puedas llamar y unirte todas las veces que puedas, todas las veces que sean necesarias para escuchar la voz Okay. de Jesús. And then you got to get in proximity with your brother so you can see how much you want to, how angry we Y es la manera que puedes tener esa proximidad y unirte con tu hermano para ver un deseo. Your brother is the one who's going to show you how much you really want to God. Y tu hermano te va a enseñar ese deseo de cuánto quieres realmente, bueno, matar a Dios. Joining is the solvent. Joining is what? The solvent. It dissolves. It dissolves the Okay. dream bubble. Joining. Okay. Unirnos es lo que disuelve la burbuja, esa burbuja del sueño. Because instead of being separate, you're coming together with your brother and going, no, I'm going to get my miracle. Porque en lugar de continuar separado, te unes y vas con el propósito y el enfoque de diciendo, voy a obtener mi milagro. Do not underestimate how much you do this to Jesus and your brother. Nunca subestimes cuánto quieres hacer esto, como de la expresión, creo que es como asfixiar o algo así, a Jesús o a tu hermano. But I'll tell you what, unless you follow Jesus, you won't see it, because the purpose of following is him to show you the areas in the mind where you're creating killing in the mind. Y la idea es que puedas unirte para que puedas ver con Jesús ese deseo que tienes de asesinar, por ejemplo, en tu mente, ese deseo en tu mente de asesinar. It's powerful. You'll see it. That's why the ego doesn't want to join. It wants to go to meetings and retreats and everything except talk to his brother. Y es impresionante cómo decidimos meditar solos o ir a retiros o lo que sea y no escuchamos a Jesús. What Jesus means by mighty companions are the ones he's sending you to join with, to look with him. Y poder entender el significado de lo que nos dice Jesús al ofrecernos que nos unamos a nuestros hermanos para escucharlo a él. Okay, because they're the rocket ship. Your brother, in joining with your brother, it's the rocket ship. Porque unirte a tu hermano es tener un cohete. Okay, it opens the gates to heaven. Te abre las puertas al cielo. But that's why the ego, oh no, I'm not getting close to those people. Y por eso el ego dice cosas como, no, yo me voy a mantener lejos de esa gente. There is nothing like a direct conversation with Jesus. It is not special. No hay nada que se compare a esa conversación directa con Jesús y no es algo especial, ni se necesita Now, hacer. it can be unique to hear it initially with the level of clarity of Helen. Puedes haber una experiencia única para escucharlo con el nivel de claridad de Helen. But that doesn't mean that you cannot purify your mind enough through the course, which is the purpose of the course. Pero eso no quiere decir que tú no puedas purificar tu mente. That you can hear him. Your salvation depends on hearing him with 100% clarity. That's how important it is. Que puedas purificar tu mente para poder escuchar con 100% claridad, y para eso es el curso de milagros. That's how important it is to hear him 100%. That's how important it is to salvation.
Y eso es la importancia que tiene esto para que puedas, para la verdadera salvación. The voice for God speaks to me throughout the day. La voz me va hablando a mí durante todo el día. I need to learn to listen to the voice for God throughout the day. Y necesito tomar conciencia de que debo escuchar la voz que me guía durante todo el momento, todo el día. Because otherwise, you can't see where you're sleeping inside that dream bubble. Porque de otra manera no vas a poder ver cómo estás decidiendo dormir dentro de esa burbuja del sueño. And that's what we need him for. He can show you every single. You want 100% purified mind. That's happiness. Y lo que realmente quieres es poder purificar 100% tu mente. Esa es la verdadera felicidad. Look, you're not. You can be a teacher of God, but you're not taking the course until you're talking to Him 100%. Puedes llamarte ser un maestro de Dios, pero no estás enseñando realmente nada hasta que no tienes una conversación directa con Jesús. I can't emphasize how important it is. It's No, essential. no sé cómo más puedo enfatizar lo importante que es hacerlo así, porque es simplemente esencial. But you do have to stand into that the fire and brimstone that the ego is going to put up a lot of smoke to say, don't look, don't look. Y es importante que nos demos cuenta cómo el ego va a comenzar a enviar más y más pensamientos para decirnos, no veas, no veas. But you are light first. Pero tú puedes seguir escogiendo poner primero a Jesús. The light, you're la luz. Tú eres la luz. You. But we forgot and we want to play like we're, Jesus is the enemy. Pero se nos olvida y entonces queremos decir que como que Jesús es el enemigo. His message is for me. Everything I say is for me. Su mensaje, todo lo que dice es para mí. See, when you're talking his voice, what he tells you, he's teaching you while you speak it. Cuando comienzas a escuchar su voz, te das cuenta que Él está enseñándonos y es lo que tenemos que hablar. That's why the ego doesn't want you to speak Jesus's voice. Y esa es la razón por la que al ego no le gusta que hablemos su voz. Oh, I can't hear Jesus. I can't. That's what it's going to say. Y empezamos a decir, no puedo, Jesús, no puedo. Y eso es lo que el ego nos va a decir. But you don't have to believe that. Pero no tienes que creer eso. So I'm going to ask Lena if she will share some of her experiences here with learning to talk to straight talking Jesus. Le voy a preguntar a Lynn a ver si quiere compartir de su experiencia de cómo ha sido hablar con Jesús. Hola a todos. Hi, everyone. Mi experiencia con Jesús ha sido una profunda inmersión en la mente subconsciente. My relationship with Jesus has been a deep, my conversation with Jesus has been a deep conversation with him, a deep relationship with him, sorry, and getting deeper in the subconscious mind. Y ha sido un trayecto de 3 años y medio de mirar y mirar constantemente la mente. It has been a 3.5 years of looking and looking everything. En el transcurso de este tiempo he podido ver cómo realmente no quería a Jesús en la mente.
During all this period, I had the opportunity to realize how I didn't want Jesus in my life. Y realmente, otra de las cosas que también quisiera enfatizar es que en verdad que si yo sigo el llamado de mi corazón, One of the additional things that I want to emphasize is that if I follow what my heart is saying y dejo a un lado lo que me dice que no, and I put away what is saying me that no, y muchas veces he tenido que, a pesar de esas resistencias y ese no sentir las ganas de unirme, yo he insistido y lo he hecho. that even though I had the feeling and that I didn't want to join, or I was listening that I shouldn't be joining, I insisted in joining and I continued doing it. Porque de hecho esa es una clave para separarme, para decirle no, no quiero la unión, no quiero mirar, no quiero hacer esto. Because that's a very important part, to realize that the ego is going to continue saying like is going to try to keep me separated and avoiding that me to look and observe. Y yo oí a los hermanos más avanzados que yo que me decían es cuando más tienes que unirte y yo lo hacía. And that's when the other brothers that has done this way before me, it was saying that that's the moment that you really need to continue joining, and I did it. Y a los 3 meses y medio, más o menos, Jesús me llevó a esa conclusión de que Él sabía mejor que yo cuál era el llamado de mi corazón. After 3.5 months, I realized that Jesus was showing to me that he can show me what I really had in my heart. Y lo único que había era gratitud. And I started feeling only gratitude. Tuve que pasar por esa zona de asteroides. I needed to go through those asteroids Al propósito de decir, bueno, si esto está en mi mente, no puedo ir a ningún lado, tengo que sanarlo aquí. and I realized that if I want to help my mind, I needed to do this, and I needed to help Porque yo this. Sorry. Porque yo era consciente de que aunque me fuera al otro extremo del planeta, yo iba a seguir llevando esto conmigo. Because I was conscious that even though I moved to so far away in the opposite side of the planet, those things was going to go with me. Entonces aprendí que lo primero que tenía que hacer era unirme en la luz y aquietar la mente. So I learned that what I needed to do was to join and calm down my mind. Ese instante es santo para que Jesús te saque de la burbuja y lo escuche. And start getting this holy, the holy instant, and start listening Jesus. Y de su mano vas viendo todo lo que hay, porque una de las cosas que me queda muy claro And with his guidance, one of the things that it start being very clear for me es que Jesús sabe cuál es mi camino directo. is that Jesus knows what's exactly my direct way that I should choose. Es como si hubiera una sincronía en donde te das cuenta que tienes que mirar exactamente la experiencia que te está trayendo. It's like everything is synchronized and that you need to see exactly the experience that Jesus is
showing to you. Así es que vas adquiriendo una confianza de que Él sabe cuál es el camino. So you start trusting more and more that he is showing the correct way. Y es que yo puedo hacer un bypass y decir, sí, ya estoy muy clara en mi mente. And maybe I can say to myself, like, I can do a bypass and says that, yes, I'm very clear now in my mind. Pero Jesús nos dice, no, yo te voy a decir el momento en que tú estés listo. But Jesus says, no, I'm gonna tell you when you'll be really ready. Porque Él me ha mostrado cómo yo me autoengaño sola. Because he has showed to me how I treat myself, how I play games with myself. Y para eso es mucha ayuda leer, hermano, para quitarte esa máscara que te estás poniendo. And for that is so important to join with your brother to put away the mask that you're using. Y de dejar de defender esa máscara que es el ego. And stop defending the mask that is the ego. Porque yo llegué al punto de darme cuenta que cuando defendía eso me estaba generando dolor. Because I realized that when I was defending the mask, it was generating pain in me. Hasta que dices, basta, ya no lo voy a defender más. Me rindo, Jesús. Until the time that I said, like, that's enough. Jesus, I'm here for you. Y bueno, Jesús, como siempre, es muy exacto en lo que necesitamos liberar. And Jesus is always very clear and specific of what I really need. Y les voy a dar nada más un ejemplo. And I'm gonna tell you one example. Hoy vimos la negación de la lección. Today we check the negation of the lesson. Y la lección es únicamente a mí mismo a quien me crucifico. And the lesson is that it's only to myself that I crucify. Y Jesús me dice, pregúntame si tienes el deseo de no admitir que quieres crucificarte a ti mismo. Y Jesús, and sorry, and Jesus tell me, ask me to myself if I have the desire of deny that I want to crucify myself. Sorry. Y yo me tengo que, con honestidad de Dios, abrir a escuchar la respuesta. And I start with the honesty of God to start listening the answer. Porque esta sesión es una sesión de preguntas hacia Jesús y respuestas que Él nos da. Because this session is for asking Jesus and listening the answers that he is giving to us. Necesito escuchar a Jesús para que me guíe. I need to listen Jesus for his guidance. Entonces me dijo que sí y empecé a admitir y lo que me mostró fue And he said that yes, that I had this desire, and I continue asking, and he started showing to me. y me mostró cómo realmente yo, hasta me dio la imagen como de un escudo en donde yo no quiero ver que yo me estoy crucificando a mí misma. And he even showed it to me how I put something to cover how I wanted to hide the desire of crucify myself. Y como realmente eso involucra que yo quiero hacer responsable al hermano, la situación, la vida y a Dios, pero no yo. And how I want to says that this is the guilty is of the
is my brother, the circumstances, God, or anything else but me. Y me dijo, realmente eso es no hacerse responsable de la mente. And he told me that this is to don't be responsible for your mind. Y después me mostró una imagen oscura, oscura. Eso es la oscuridad. And then he showed to me a very dark place and says that this is the darkness. Entonces yo iba admitiendo lo que él me iba mostrando. So I continue admitting what he was showing to me. Y de tal manera que me llevó al milagro, porque realmente él es el que sabe qué milagro necesito. Until he was coaching me to get the miracle until I get it, because he's the only one that knows how to get the miracle. Así es que realmente hacer esta profunda inmersión en la mente So doing this to get deep inside in the subconscious mind es soltar todo lo que alguna vez me creí, dejar que Jesús tome la vía. is to release all the things that I was believing that I was, and give Jesus and follow Jesus. Y además, otra cosa que Jesús me ha enseñado es que mientras que estoy con Él en la inmersión de la mente, no tengo que interpretar nada. One additional thing that Jesus has taught me is that when I am looking with him, the subconscious mind, I don't need to interpret anything. Y además, digamos que de las cosas que yo he logrado con estas miradas, And additionally, all the things that I have reached out with these observations es empoderar a la mente. is to get back the power to my mind. Porque la mente, conforme más se va aclarando, más voy aceptando el milagro. Because when we are during the process that we're clearing the mind, I'm accepting more the miracles. Pero eso no lo puedo hacer sola si no lo hago con Jesús. But that's something that I can't do alone. Y So I necesito need ver to do it with todas- Jesus. Ajá, y necesito mirar todas las negaciones que Él me señala para poder lograr una mente clara. And I need to see all the things that I used to negate myself, to release the desires and clear my mind. Y le doy muchas gracias a Jesús por esta enseñanza que me ha dado. I'm very thankful with Jesus with this experience, Porque aparte de que sé que Jesús es el ser que soy, because additionally of knowing that Jesus is the being that I really am, y que esa confianza que estoy teniendo en Él es realmente mi verdadera confianza. and that trust that I'm feeling in him is that I trusting in myself, Es la confianza de lo que realmente soy. and start trusting in what I'm really am, Tal como Dios me creó. in exactly how God created me. Así es que ese es mi compartir. Gracias por escucharnos. That's what I want to share. Thanks for listening. It's beautiful, Lina. Gracias. Muy hermoso, Lina, gracias. It's very beautiful devotion. Es una devoción hermosa. Now, what she's referring to with the lessons is what he started showing me was with each lesson, I will show you where your desire is not to experience the lesson as true.
Lo que él me estaba mostrando cuando estaba hablando de las lecciones es que en cada lección me está enseñando cómo quiero negar que las lecciones no son verdad. So, we can read a lesson that says, I can but crucify myself. Puedo leer una lección que diga que quiero crucificarme a mí mismo. And the ego's going to go, I would never crucify myself. That's the ego's that voice that goes like that. Y el ego va a comenzar a decir, yo nunca me quiero crucificar a mí. Y el ego va a empezar a hablar de eso. But it's 7:30 Central Time, Texas. Okay, Houston, Chicago time. Ok, son las 7:30 en Texas y Houston y Chicago la hora. Every day we listen to it where Jesus points out, here's a desire. He points out the desires not to take the lesson as true. Y Jesús nos va a señalar cómo queremos negar que las lecciones que nos da el curso de milagros See, no son and at the end of the lesson, mighty companions join, you see, to look with Jesus, because it's calling on Jesus together and say, Jesus, do I have this desire hidden in my subconscious mind? Y es para unirnos después de cada lección a ver cómo queremos negar que que lo que nos dice la lección es verdad y unirnos con nuestros compañeros para que Jesús nos muestre cómo So si tenemos realmente ese deseo en nuestro subconsciente. face of innocence go, I would never crucify myself. Y el ego va a continuar diciendo, no, yo nunca me he querido crucificar a mí mismo. But if you ask Jesus like Lena did, and he goes, yes, you do. Pero si vas como le preguntas a Jesús, Jesús te va a decir, sí, si lo quieres. All right. And then he's going to go, but then you have to, well, why am I not getting a miracle, Jesus? He's going to coach you of why you're not getting a miracle. Y si le preguntamos a Jesús, Jesús, ¿por qué no quiero los milagros? Él te va a guiar para enseñarte por qué no estás queriendo los milagros. Okay. He doesn't give you miracles. He tells you where you don't want one. El ego te va a mostrar milagros que no son así y te va a mostrar cómo no quieres los milagros. And he'll show you, if you get in a conversation, where you think crucifying yourself is happiness in your subconscious mind. Y Jesús te va a mostrar cómo crees en tu mente subconsciente que crucificarte a ti mismo es tu felicidad. That's right, Lena? He has to show you how much you like crucifying yourself. Es verdad, Lina, él te va a mostrar cuánto quieres crucificarte a ti mismo. Sí, lo que pasa es que tenemos el barco invertido. Yes, what's happening is that we have the ship in the opposite way. Y Jesús lo dice en el curso de milagros. Sí, that's Jesus right. explained that in the Course of Miracles. That's right. And of course, he says you have heaven up and hell upside down. En el curso dice que tenemos el cielo y el infierno mezclados, o sea, como I can't possibly have heaven upside down. y nos decimos, no, es imposible que yo tenga el cielo mezclado arriba y abajo, o sea, de la manera opuesta. Who do you think the one is going to be able to tell you where you have it upside down? Pero Jesús te va a mostrar de qué manera lo tienes de la manera opuesta. And he's shown many beings in these light circles where they have the world upside down and where they think it's heaven to hold on to the desire for hell. Y nos va enseñando a todos cómo tenemos el deseo deseamos el infierno creyendo que es el cielo. Because if you come to the light circles enough, you'll start to discover that you have a little golem under your awareness. Porque cuando te empiezas a unir en los círculos de luz, te das cuenta que tienes un golem, como un mostrico que está deseando, teniendo deseos por detrás de tu conciencia. You remember Gollum from The Lord of the Rings where he'd go, precious?
¿Recuerdan al Gollum del Señor de los Milagros que estaba diciendo, mi precioso, He's Señor gonna, de los Anillos. Ajá. del Señor de los Anillos? Confundí okay. la- And he's gonna hang on to that ring because it's gonna kill him, but he's gonna hang on to it and send him to hell. Y hacía todo por tener ese anillo y aunque lo estaba enviando, tenerlo lo estaba enviando. You know, at first it's not funny when Jesus shows you where you're taking yourself to hell. Al principio no es tan divertido cuando Jesús nos está enseñando cómo estamos prefiriendo el cielo, perdón, cuando estamos prefiriendo el infierno. But let me tell you, it's illuminating when you're in partnership with him and he can show you where you got that you're hanging on to the ring of hell below your awareness. Pero es iluminador cuando nos damos cuenta y cuando Jesús nos muestra que estamos prefiriendo el anillo del infierno por encima de tener el cielo. And then you admit it that you love it. That's Y luego admites que lo amas. Amas it's so hacerlo. great because Lena will look and she'll go, "Oh, I love it. I love this. Whatever it is that's, you know, the golem down there." Y, por ejemplo, Lina lo pudo ver en su deseo, cómo lo amo, cómo quiero tener ese infierno. That's the only thing you'll learn from talking to Jesus is how much you're torturing yourself. Es la única manera es que podamos escuchar a Jesús y cómo nos va enseñando que nos gusta, cuánto nos gusta torturar. He says every experience is chosen and you'll discover that for yourself. Él dice que cada experiencia que tenemos es algo que elegimos y podemos aprender a verlo con él. So it feels good. We can open up to some preguntas, some questions. Vamos a abrir Okay. para los que quieran hacer preguntas. Does anyone have questions about talking to Jesus or? ¿Alguien tiene preguntas en relación a hablar con Jesús? And that's we encourage you to share. Y aquí los invitamos a que compartan. When you learn from Jesus, we have a Spanish Facebook page where we want you to share your experiences being guided to miracles. This is important. Y tenemos una página de Facebook en español donde pueden compartir sus experiencias y esto es importante. Okay. So we have light circles. I'll just mention these. I'll see if I can find this. Right. And then you can get the miracles worksheet. Let's see. Oh, 45 days with Jesus. I'm trying to get to the joining things. We have a WhatsApp group that you can join, and then you can look and ask for joining partners in there as well. You can get in contact with Lena or Yuki, maybe he would share the information to help you be in contact. This is the whole point of this, is to join with brothers and find mighty companions. Tenemos un grupo de WhatsApp donde nos organizamos para los círculos de luz y también para las personas que quieran unirse a algún hermano en cualquier momento, porque esa es la idea de todo esto. Quizás se puedan poner en contacto con Lina o con Yuki para unirse a cualquiera de estos grupos. But really, the ego is not, and you heard it from Lena, the ego's not going to go, yay, it's a great idea to join. Pero debemos estar conscientes que el ego no va a decir, sí, esto es una gran idea unirnos. The ego does not want to join. El ego nos va a decir, no, no me quiero unir. Or any doubt thoughts you have about talking to Jesus and hearing his voice.
This is important. O cualquier pregunta o pensamiento que tengan en relación a cómo unirnos con Jesús. Esto es importante. I think that Renee wants to share something? No. Sure. Oh, who? Sí, ustedes dirán, podemos hacer que los hermanitos levanten la mano. Okay, we can ask the brothers to raise your hands to share. Oh, okay. Okay, you're raised. No, Oh, we can okay. start with you. I was plugging my earbuds in. Okay. I just wanted to say thank you. This is like what Lena was saying about trust, and what's coming through all the mighties is this deepening of trust in my brother and in myself, that I can hear this voice that's speaking to me all through the day. Okay, got to just pause for Clarette. Thank you. Okay, thank you, Renee. Yo solo quería agradecer y por el compartir de Lina de cómo cuando explicó de cómo fue aumentando su confianza, de cómo el unirnos con nuestros hermanos hace que vaya aumentando la confianza y vayamos escuchando mejor a Jesús. And yeah, he was reminding me too, just with that when I didn't want to join, all those times I didn't want to join and I joined anyway, and I just continue to do that as a commitment to myself. Y me hizo recordar todas las veces que Jesús me decía que me uniera, a pesar de que sentía que no lo hiciera, que el ego estaba diciéndome que no me uniera, pero seguía uniéndome y eso aumentó terminé haciendo ese compromiso conmigo misma y me unía. And how there's nothing more important than this voice. Y nada es más importante que escuchar esta voz. So yeah, that's all for now. Thank you so much. Esto es todo por ahora. Gracias a todos. Thank you, Renee. Gracias. Tengo unas preguntas que dejó Lilia de Morelia, México. I have a question that was made by Lillian from Morelia, Mexico. Okay. La primera es, ¿cuántos deseos se le dieron a conocer que hay por debajo del nivel de la conciencia? The first one is, how many desires was shown to you that we have in our subconscious mind? Well, as he showed me to look in the Course of Miracles, there's at least 500 in there. I don't know. I haven't asked him absolutely how many. Ok, bueno, no le he preguntado exactamente cuántos, pero el Curso de Milagros nos enseña que hay más de 500. But if you start talking to him, you're not going to be so concerned with that, because you know he's going to lead you through every one you need to see. Pero si empiezas a unirte y a observarlos, vas a dejar de estar tan preocupado por cuántos son, porque vas a saber que Jesús te va guiando exactamente a mirar lo que necesitas mirar. And the point of sharing that is to see how important that intimate collaboration with Jesus one-on-one is. That is A Course of Miracles. Y lo importante de darte cuenta de cómo unirte en ese trabajo de colaboración con Jesús para liberar cada uno. Y eso es lo que nos dice el Curso de Milagros. If your goal is supreme happiness as promised by him, Porque si tu meta es la suprema felicidad, que es lo que te promete Jesús, then just be determined to look at whatever he shows you that's most helpful for healing your mind, and he'll lead you right through every one of them. debes comprometerte a ver todo lo que tiene Jesús para enseñarte, para ir liberando todo lo que sea necesario para tener. But you have to 100% follow and 100% forgive. It's exactly what he says. Y tienes que comprometerte a seguirlo 100% y perdonar el 100%, y eso es lo que te dice Jesús. And he's the one to know which ones and in which order.
Y Jesús es el que te va a decir cuáles y en qué orden. And we bring the determination to get the miracle in every one of those that he shows. Y lo que traemos es nuestra determinación de llegar al milagro y liberar todo lo que Él nos va enseñando. Perfecto. Muchas gracias, Kay. La segunda es, ¿cómo Thank you. llegar al gusto por el deseo sin quedarnos en el nivel del miedo? Okay, the second question is how we can get to the where we enjoy the desire without getting stuck in the level of fear. This is good. Thank you for the question. Esta es buena, gracias por la pregunta. Okay. You remember this dream bubble? Okay, recuerdan esta burbuja del sueño. Okay. Now, this is a little bit more complicated, but it's really simple, okay? Esto pareciera ser un poquito más complicado, pero realmente es simple. You see the green band, the desire? ¿Pueden ver la banda verde del deseo? Okay. If you're at the level of desire, you can't feel fear because fear comes after desire. Yay! En el nivel del deseo, que es donde está la raíz, no puedes sentir miedo porque el nivel del miedo viene después del deseo. So you don't have to put up with fear. You let that be the signal to turn and ask Jesus, what is this fear hiding? No tienes que quedarte como parado en el nivel del miedo, porque simplemente le puedes preguntar a Jesús, Jesús, ¿qué estoy queriendo ocultar con este miedo? Okay. Just remember, if you're looking at things from above the battlefield from the light's perspective, if you step out with Jesus in the holy instant, Entonces recuerda que si estás viendo todo desde la perspectiva de la luz junto a Jesús, and you start to notice that holy instant that, oh my goodness, there's y, en- something, there's peace in this holy instant. y empiezas a experimentar el instante santo desde la verdadera paz y te das cuenta, oh, estoy experimentando verdadera paz en este instante. And that the holy instant doesn't know what fear is. Y en el instante santo no sabes lo que es el miedo. So the fear is a signal to join and ask Jesus, jump a join with a brother. I'm feeling fear. Entonces el miedo lo que te está es dando una señal de que te unas a tu hermano y preguntes a Jesús en conjunto de tu hermano, Jesús, ¿para qué estoy sintiendo este miedo? But you'll be even happier if you don't interpret your sensations. Y vas a estar mucho más feliz si no interpretas tus sensaciones. There is nothing, the ego is about living inside of sensations and fear and horror. It's a horror show in there. Porque el ego nos hace un show del horror de interpretar todos esos miedos. Just you trust in Jesus and you go, okay, Jesus says I don't have to put up with this. I'm going to find out how I'm generating this experience from the inside. Entonces, si vas directamente con Jesús y le preguntas a Jesús y pones todo aparte y le preguntas a Jesús, Jesús, dime para qué estoy generando este deseo. This is a miscreation. I'm going to ask Jesus about it. Esto es una mala creación y le voy a preguntar directamente a Jesús para qué es. Jesus, what is that upset trying to hide? Jesús, ¿qué es lo que estoy tratando de esconder con esta molestia? Maybe Lena has a comment here. Quizás Lina quiera compartir algo. Sí, bueno, lo que pasa es que normalmente el miedo surge como un bloque para no mirar. Okay, normally the fear appears like something that the ego used to hide something and not look. Pero muy pronto Jesús nos enseña a ir por abajo del miedo y preguntarle, ¿qué hay atrás de ese miedo, Jesús?
But it's very fast that Jesus starts showing to us how to get under the fear and go directly what we are hiding with this fear. Y las primeras veces que logras hacer esto, que es muy fácil, realmente te das cuenta que el miedo pues no es nada. And the first time that you realize how to do this, that is, by the way, is very easy to do it, you're gonna see that the fear is nothing. Cuando realmente entra miedo es porque estás dejando que el ego entre. When you're feeling fear is just because you're letting the ego to get in. Por eso es que hay que parar la interpretación. That's why we need to stop the interpretation. Y una de las cosas que yo les digo en los círculos de luz a los hermanitos, And one of the things that I says all in our joining lights to my brothers, Jesús es la representación de la luz en mi mente. is that Jesus is the representation of the light in my mind. Pero si me sirve la estructura, me imagino que es una persona que me está abrazando. But in case that I need or I can, or if I feel the structure that if I can, that to imagine, sorry, that Jesus is like hugging me. Y cuando yo voy sostenido de él, no dejo que ningún pensamiento entre. Y cualquier pensamiento lo puedo mandar a la expiación. So I can feel supported by him, and I don't allow the ego to get in, and any thought I just send it to expiation, Porque el ego siempre avienta piedras. because the ego is always throwing Me voy rocks. volviendo experta en decirle no. No, de And hecho llega un punto que los hago como una nube. Esto no es nada. because the ego is an expert to throwing rocks, and but I'm getting better and better to saying no to the ego until it start like saying like that's nothing. So I stopped hearing the ego. A eso me refería cuando te vas empoderando. That's what I was referring when I was explaining that you're getting power in your mind. Yes. Sí. ¿Algo quieres agregar, Kay? Okay, do you want to add anything else? Well, yeah, it's so beautiful. It's the direct experience, in that joining with your brother, you'll find that golem. Sí, es una gran experiencia cuando te unes con tu hermano y encuentras a ese Gollum. Because that's the curiosity to see, oh, how am I miscreating this fear experience? Nos ayuda a darnos cuenta de cómo estamos creando esta experiencia de miedo, esta mala creación del miedo. And the fruit of this looking is that you'll start to see, like Lena, how powerful your mind is. You can say no to that stuff. Y los frutos de estas miradas es lo que está compartiendo Lina, de que te das cuenta lo poderosa que es tu mente. That's what you discover. With the fruit of the holy instant is joy. That's the fruit of not denying it anymore. El fruto de darnos cuenta de cómo funciona nuestra mente es el gozo, es darnos cuenta y liberar lo que nos hace negar nuestro verdadero poder. And you're happy because you see you chose it and you don't need to choose that anymore. Y estás feliz porque te das cuenta de que tú mismo lo estás eligiendo y de que puedes elegir no continuar eligiendo ese sufrimiento o ese dolor o lo que sea. And you start to have a sense of how powerful you are is given by God. Y te vas dando cuenta y vas teniendo el sentido de lo poderoso que es y cómo Dios realmente te creó. That's all you're going to discover, but the ego is going to fight against it. You have to know it's going to fight. You're going to have to say no to the ego a lot. Y te vas a dar cuenta de todo esto, pero tenemos que estar conscientes de que el ego va a pelear y es necesario que le digamos al ego muchas veces que no.
But that's why we're together, to stand shoulder to shoulder and go, no, we're going to look, we're going to look. Y por eso es que vamos juntos con nuestro hermano, porque de esta manera es que le mantenemos diciendo que no al ego y le decimos, sí, yo quiero mirar y sigo mirando. Because the ego, it loves feeling out of control, like it's out of control. It has no control over anything. You can say no to that. El ego va a empezar como que te sientes sin control y que estás fuera de control, pero tú le puedes decir que no a eso. So anyone who wants to see the golem or experience it, just email us or text us and we'll set you up with a mighty and you can go through the worksheet and find it and see what you discovered. Just be curious. Entonces, si cualquier persona quiere entrar en contacto con ese Gollum para liberarlo, pues simplemente escríbanos o envíenos un texto o de cualquier manera contáctenos para tener un compañero y mirar juntos ese Gollum. At first, the ego is going to be really resistant, but it's like riding a bike. You stay in there and go, no, I'm going to see if this is true. Al principio el ego va a estar como saboteando y diciendo que no, pero es como aprender a montar bicicletas. Te mantienes haciéndolo y termina siendo muy bueno. And you can do it because you're powerful. God made you powerful. Y claro que puedes hacerlo porque eres poderoso. Dios te hizo poderoso. Y ahorita me estaba riendo porque Jesús me trajo una imagen de la película de Argamedón. And that's I was laughing because Jesus was showing to me a piece of the movie Armageddon. En esa película se entra bastante estrés y yo estaba brincando con esa película. Internamente sentía como mi mente brincaba con todo. In that movie, when I was watching it, I felt the movie was very stressful, and I was feeling like I was jumping with this movie, with the stress of this movie. Y cuando tú te das cuenta que ya todas esas sensaciones y emociones se están activando en ti, And when you realize that all those emotions and feelings are start activating in yourself, lo primero que quieres es unirte a un hermano poderoso para que preguntemos juntos a Jesús, ¿cuál es el deseo de la experiencia de esto? the first thing that you want to do is to join with a brother to see the desire of the experience of this. Y recuerdo que me dijo, es el deseo de perder el control. And I remember that he said to me that is the desire of getting out of control. Y es bien bueno empezar a mirar esos deseos cuando la mente está activa con todas esas emociones y esas sensaciones. And it's really good to join and see the desire in that moment when you're feeling all the emotions and all the feelings in this moment. Porque es que es como, se siente como si hubiera un tubo y este tubo se destapa y se libera todo. Because it's so powerful to feel in this moment that is like a tube that all this desire is throwing away and you release all these emotions and desires. Y así podemos llegar al milagro. And that's how we can get the miracle. Por mucho que lo disfrutemos, todos estos deseos son finitos. Even though we are really enjoying these desires, all these desires has a limits and we can release those. Yes. And then he'll get you trained so that, you know, it's, well, at least he trained me to just, okay, what is it, Jesus? What is it? And you can get really fast with the miracle because you're just saying, no, I'm not going to value torturing myself anymore. Y puedes hacerlo y tener el entrenamiento, o por lo menos así lo hice yo, tener el entrenamiento de siempre preguntarle a Jesús y volverle a preguntar y volverle a preguntar hasta que llega un momento que ya dejas de valorar estarte torturando a ti mismo. See, when you're not allowing a miracle, it's tension. Jesus talks about it. It's not in the blue book, but it's tension. Miracles, lack of miracles is tension. Y nos damos cuenta de que
no tener los milagros y negarnos los milagros nos genera mucha tensión. So as you start getting miracles in this, this deep looking, you just might find yourself just yawning because it just is the release of all that subconscious tension that you're projecting out all over the place. Y en ese momento, cuando nos damos cuenta de toda esta tensión y nos unimos a nuestro hermano, nos damos cuenta que podemos liberar toda esa tensión que estamos fabricando y experimentando por todos lados. You don't have the Klingon look anymore because you relax. Y empiezas a limpiar esa tensión, empiezas a relajarte. It's not natural to have all this tension. No es natural de tener esa tensión en la frente. No, it's like the tension is like you're waiting for the next attack to happen. La tensión es estar como esperando a que el siguiente ataque suceda. So you gotta fight, or you gotta run, or you gotta do something to avoid it. Y puedes estar esperando una pelea o a que algo está mal, pero puedes evitarlo. Okay? No, you turn and you join. Okay, you don't spend any time on the story, Jesus, what is it? Y no pierdas tiempo en toda esa historia. Simplemente ve a Jesús y pregúntale, Jesús, ¿qué es esto? And it will not be what you think it is, that's for sure. That's what I learned. Y nunca va a ser lo que estás pensando que es. Eso es lo que he aprendido, eso es seguro. It was horrible, Jesus. All this bad stuff happened and somebody ran over my cat and all that stuff. There'll be a big story. Y te puedes inventar toda una historia y entonces decir, alguien vino y atropelló a mi gato, y te puedes inventar toda esa historia, pero nada de eso es cierto. Okay. Creo que Yuki quiere volver a preguntar. Okay. I think that Okay, let me wants just to finish. again. But you don't know, so you go to him right away. Entonces, ¿sabes cómo hacerlo? Ve directo a preguntarle a Jesús. Okay, are you saying Yuki has a question? Maybe. Yuki, did you have a question? Yuki, Voy a unir las dos preguntas que hizo Lina. Ella quiere saber qué te respondió Jesús cuando le preguntaste si había sufrido mucho durante la crucifixión y dónde y cómo podemos adquirir el libro traducido al español. okay. He's joining the two questions and he's asking to Lina, what's Jesus' answer to you when you ask about the crucifixion and where we can get the book translated in Spanish? Te está haciendo la pregunta a ti. Sí, ¿para okay. qué? Okay, Libra. Okay, so the book is been translated and it's being laid out right now. But we have it in a PDF you can get online. Okay, el libro está siendo ya se terminó de traducir y en cualquier momento lo van a poder adquirir, pero le está en PDF y lo puedes tener en este momento. But the printed version is going to be on Amazon probably in the next 2 months. Pero la versión impresa va a estar probablemente en Amazon en 2 meses. In Spanish. En español. Y en cuanto a la pregunta de si ella le había preguntado a Jesús si había sufrido mucho durante la crucifixión. And regarding the other question about if you have been suffered, when you ask to Jesus if you have been if he have suffered too much during the crucifixion. Oh, this is a good question. Okay, es una buena pregunta. Oh, there he is, right there. Okay, you ready for the news? I talked to him about the crucifixion. Okay, ¿están listos para las nuevas noticias? Hablé con él acerca de la crucifixión. But you have to talk to him too. You want to get to the point where you can ask him, okay? Pero también puedes preguntarle a él. Okay. Just remember, I said, Jesus, I don't think I want to follow you.
Yo le dije a Jesús, Jesús, yo creo que yo no te quiero seguir. Because it doesn't look like things turned out too good for you with the crucifixion. Sorry, I need to say it, but I had the same. I was like, I don't know if I really want to follow you. Sorry. Kay estaba diciendo que le dijo a Jesús, mira, yo no sé si de verdad yo te quiero seguir porque las cosas quizás no resultaron tan bien para ti y bueno, yo tengo exactamente la misma pregunta. And he tells you this in the course. He transcended pain. You know, he transcended all of that. Y él explica esto en el curso, él trascendió el dolor, él trascendió todo eso. I'm asking him what I can say. Está preguntándole qué puede decir. I only say what he tells me to say. That's happiness. Yo solo digo lo que él me dice que diga y eso es felicidad. He told me he had already transcended pain by Gethsemane. ¿By what? Gethsemane. The garden. You know, the garden he was in the night before the crucifixion, where he had a prayer at the Garden of Gethsemane. Ah, ok. I didn't know the name. Ok. Él trascendió todo este dolor a través de como experimentando el jardín de Gethsemane, perdón que no sepa el nombre, y él trascendió todo este dolor y así. Why do you think he wasn't afraid when he said when Peter said, "Let's get out of Jerusalem," and he said, "Get behind me, Satan"? Y ahí es cuando comenta en una experiencia que tuvo Jesús de cuando le pregunta a Pedro si atraviesan una parte para llegar a Jerusalén para alejarlo de Satán. Sí. All crucifixion is self-crucifixion. Todas las crucifixiones son autocrucifixiones. He didn't interpret it as being crucified. See, he had no interpretation. No interpretation, no pain. Todas las crucifixiones son malas interpretaciones. Si no hay interpretaciones, no hay dolor. When you notice the holy instant, you contemplate that holy instant, you see if there's any pain in there. Sorry, Kay, can you repeat? When you look with Jesus and you notice the holy instant, Cuando ves con Jesús y estás en ese instante santo, you notice whether there's any pain in the holy instant, in honesty of God. te das cuenta que no existe el dolor y estás en ese instante santo de paz donde no existe el dolor. Any pain is a projection. Cualquier dolor es una proyección. So you want to get a miracle on all of it. Entonces te das cuenta que quieres tener un milagro en todo eso. And it takes a lot of purification. Y toma mucha purificación. Necesita mucha Because purificación. yep. The ego is a pain and pleasure machine. Porque el ego es una máquina de producir placer y dolor. It's an incentive to get a wholly healed mind. Es una manera. Sorry, can you repeat again, Kay? It's an incentive to get all the miracles you can so your mind is 100% healed. Es un incentivo para tener el 100%, sanar tu mente el 100%. And to start to see how powerful your mind is to say no to pain. It's interesting. Y te das cuenta de lo poderosa que es tu mente, que le puedes decir que no al dolor. Es muy interesante. So I ask him, like, if my knees feel creaky, and sometimes I have discomfort in my knees or my back, and I go, Jesus, I got to feel this. Y, por ejemplo, yo siento a veces dolores en mis rodillas y le pregunto a Jesús, Jesús, ¿deseo sentir esto? He's really funny. He goes, well, you're the one generating it. Y él es muy chistoso porque me responde, bueno, tú eres la que lo está generando. So I was saying no, or I work with him to get a miracle. Y ella responde, no, pero bueno, voy a trabajar en tener el milagro. He taught me sometimes I just say no. I said, can I say no to this, Jesus? He goes, yep. I said, no. And then I notice all of a sudden it's gone. Y simplemente le puedo decir que no a Jesús y estoy en esa conversación y
But once you see that you're the one choosing it, you don't have to choose anymore. There's a lot of body identification that you got to purify. There's just a lot of it. Y nos damos cuenta que tenemos mucha identificación con el cuerpo y hay mucho que liberar en eso. Hay muchos deseos para identificarnos con el cuerpo. But I let him guide me on everything. Pero yo permito a Jesús que me guíe en absolutamente todo, Including pain. incluyendo el dolor. Like I had a pain in this finger and I said, Jesus, will you work on this with me? Y incluso si tengo un dolor de dedo, yo le pregunto a Jesús, Jesús, ¿quieres trabajar en este dolor de dedo conmigo? I said, no. Don't look at that. Don't look at that. You're not looking at that now. Y Jesús me puede responder, no veas eso ahora. This is how consciousness wants to co-opt the miracle and, get involved. You got to trust them. Y eso es como la manera en que la conciencia se quiere meter en el medio entre el milagro y en realidad tienes que confiar en Jesús. So it was such an itch, right, to heal it, but you can say no, and that's the most important thing. And then after a while, I noticed no problem. Y tú puedes decirle que no al dolor y te puedes dar cuenta de qué tan poderoso eres y después de un rato te das cuenta de que no hay ningún problema. So thank you, Jesus. Thank you, Yuki. Thank you, everyone. Thank you, Lina. Ok, gracias Yuki, Lina, gracias a todos. Gracias Jesús. Gracias a ustedes, mis amadas. Gracias, gracias. Thank you everyone. Thank you, Clarette, for translating. Thank you for inviting me. We love you. No, I love you.